She may not look it, but she can hold her own. Bit of a troublemaker, just like me. Hugh, you doing okay? Yeah. Because you got my back. Wherever you go, I'll be there. Buenas. Madre mía, qué pinta tiene Pragmata, el nuevo videojuego de Capcom, del cual ya han salido los análisis de prensa y de algunos creadores de contenido. En mi caso, el análisis lo traeré más tarde, lo traeré más adelante. Durante esta semana he estado con otros dos videojuegos y por calendario, por fechas y por entrega de códigos ha sido básicamente imposible por mi parte. Pero bueno, vamos a repasar a ver qué es lo que nos han dicho, tanto para lo bueno como para lo malo. Y ojo que seguramente algunos se pueda sorprender. Por una parte, he estado leyendo varios medios de comunicación, escuchando también varios vídeos, así un poco por encima, y todos destacan una cosa en común. El sistema de juego, incluso avanzando durante largos tramos, es excelente. Es algo que ha gustado a prácticamente todos los medios de comunicación. Alguno que ha sido algo más negativo, pues tampoco lo pone siquiera como punto negativo en sí mismo. De hecho, es lo mejor que han rescatado incluso los más pesimistas a la hora de dar valoraciones. Pero la cuestión es que el sistema de juego tiene muchas alabanzas. Nos comentan que el título de acción en tercera persona funciona a las mil maravillas, incluso con ese sistema de puzzles a lo largo de los eventos de ataque. Es decir, tú cuando te vas a enfrentar enemigos, por si todavía no lo habéis visto o jugado a través de la demostración, tienes que completar como una especie de puzzle para desarmarlo, para dejarlo sin armadura y que a partir de ahí lo puedas funar si te da la gana. Esto pues resulta siempre muy divertido. Yo esto lo jugué en la demostración y debo decir que me gustó mucho, pero tenía la duda de si iba a seguir siendo igual conforme avanzaras en el videojuego, de si quizá pues en un largo plazo se podía hacer repetitivo o aburrido. Para nada, de hecho que dicen todos que evolucionan para mejor, que al final este sistema acaba siendo incluso más divertido y más dinámico de lo que parece, y eso ya de por sí es bastante hablar, porque en ese aspecto creo que es la parte que más me gusta del videojuego, y lo que creo que en todo videojuego se debería de destacar siempre por encima de todo: el sistema, lo entretenido que puede ser. Pero claro, no solamente se trata de que tengas un buen sistema de juego, es que en torno a este también construyas un gran título, sobre todo en las partes de acción. Pues ojo, porque todos los puntos que he visto que están destacando todos los medios de comunicación son los enfrentamientos, especialmente contra los jefes finales. En la demo pudimos ver uno, y la verdad que era impresionante, pero parece que era un poco el jefe más genérico de todos. Dicen que más adelante hay unos combates que son no solamente espectaculares en lo visual, sino también además muy exigentes. Exigentes no imposibles o difíciles, no penséis que vais a encontrar aquí un videojuego de tipo Souls, para nada, no llega a esos niveles. Pero sí que he leído que son combates muy intensos, que son muy inmersivos, y con este sistema de juego precisamente, que sigo diciendo que para mí es el mayor valor atractivo que tiene, lo hace todavía más inmersivo, porque tienes que estar plenamente concentrado en el videojuego. No es un título que puedas jugar en encefalograma plano, porque ahí vas a pasar por muchos problemas. Ya que de hecho del videojuego nos comentan que tiene una curva de dificultad bien ajustada, es decir, el videojuego normal te exige sobre todo conforme más vas avanzando y por supuesto conforme más mecánicas vas aprendiendo. Por supuesto cada vez las tendrás que hacer más rápidas, por supuesto los enemigos serán cada vez más duros, aunque es cierto que comentan que los enemigos no son lo más variado del mundo. Eso sí es un punto, digamos, amarillo que le ponen en varios análisis. Es el clásico punto donde dicen que podría haber algo más de variedad, como que hay más variedad de jefes que de enemigos, para que os hagáis una idea, que casi siempre te encuentras a los mismos o que son variaciones muy leves de unos a otros. Esto pues a algunos les gustará más, a otros no le importará y a otros pues les gustará menos, pero es de los pocos puntos negativos que se encuentran. Lo que son los combates finales sí que lo destacan muy por encima de absolutamente todo. Y además también que te ofrecen muchas posibilidades para enfrentarlos. No hay una única manera de ganar esos combates, lo cual todavía le da un poco más de gancho a un videojuego que es puramente de acción. De hecho, otra cosa que he podido leer de varios análisis, no lo comentan siempre en el apartado final, pero a mí me resulta muy interesante, es que es un videojuego que te invita a jugarlo más de una vez, porque tiene muy buen ritmo de juego y además hay coleccionables que te
empujan un poco a seguir adelante y a completar otras muchas cosas que te dejes por el camino, aparte de los clásicos desafíos de dificultad. Aquí parece ser que hay alguna cosa de ese tipo, como existen por ejemplo en otros videojuegos de Capcom. Veas el caso de Resident Evil, que al final pues esas cosas siempre te empujan a volver a jugártelo desde el principio, y aquí parece que han aplicado un poco esa clase de fórmula, como que obviamente te lo vas a pasar bien con el videojuego, obviamente la primera pasada va a ser muy entretenida, pero seguramente te inviten a decir pues oye, le voy a dar otra más y voy a completarme el 100% de esto, o lo voy a jugar en otra dificultad para conseguir desbloquear algún ajuste o alguna cosa que te permita pasarte la aventura incluso más tranquilo que la primera vez. Nos comentan de hecho que la aventura dura en torno a las 10, 12 y 15 horas, según qué medio de comunicación leas. Entiendo que algunos lo habrán jugado en normal, otros lo habrán jugado en fácil y otros posiblemente pues sean un poco más torpes o lo hayan jugado en difícil. No sé cuál será el caso de cada uno. Pero bueno, están en la duración que más me gusta de un videojuego últimamente. Necesito más videojuegos de esta duración. Duración bien aprovechada, duración ajustada para que no sea ni demasiado corto ni tampoco se haga demasiado largo. Obviamente estamos ante una duración promedio de los videojuegos de acción-aventura en tercera persona, y esto por supuesto si tiene un elemento tan increíble como es poder volver a jugarlo desde el principio con alguna clase de atractivo, se puede multiplicar por supuesto. Ahí hemos visto el caso del último Resident Evil, que es un videojuego que la gente se suele pasar hasta 2 o 3 veces después de su lanzamiento. Parece que con Pragmata estamos ante un caso bastante similar. Ahora, ¿qué es lo que dicen que tienen como punto más negativo? La historia, narrativa y personajes. Eso es lo que la mayoría de medios de comunicación están poniendo como puntos negativos, más allá de la variedad de enemigos. ¿Y esto por qué lo dicen? Pues por lo que he podido leer, aproximadamente por encima, ya daré yo mi impresión conforme me termina el videojuego. Se dice principalmente porque la construcción de personajes no va en progresivo, sino que es demasiado acelerada. Como que vives muchas situaciones con ellos, vives situaciones divertidas, de diálogo y demás, pero como que la historia no avanza hasta que llegas a unos puntos muy concretos, que hay como una serie de escenas de vídeo donde te lo cuentan todo de golpe. Y claro, es como que no hay una progresión en ese aspecto, lo cual para mí es malo según se vea. Hay videojuegos que de hecho se ven muy favorecidos por tener una narrativa que no te sature durante tanto tiempo, por tener una narrativa que te sueltan cuando hay que soltarla y el resto del tiempo estás jugando. Pero bueno, eso ya lo veremos. La cuestión es que a mí todo esto me deja muy tranquilo de cara al final del videojuego. ¿Por qué lo digo? Pues porque ya sabéis que a mí, obviamente en un videojuego me gusta que haya una buena narrativa de fondo, sobre todo en esta clase de títulos. A mí una buena narrativa en Vampire Survivors me da igual, ¿sabéis? Pero en un videojuego de este tipo, o por ejemplo God of War, o por ejemplo Gears of War, en esos videojuegos obviamente mola que haya una buena narrativa de fondo, pero es eso, un fondo, un atrecho, un decorado, para que luego te lo pases bien pegando unos buenos tiros, unos buenos hachazos y lo que corresponda. Eso es a lo que vamos con esos videojuegos. Y hombre, la historia obviamente si es buena se agradece, porque al final es algo que perdura y los personajes también, ¿verdad? Pero para mí no es lo esencial. En Resident Evil, por ejemplo, ya me contaréis, la historia es lo más genérico que hay en el mundo y sin embargo funciona. Realmente la historia pues está bien, para lo que tenemos que hacer que es cargarnos zombies, está estupendo, no le hace falta más. En resumidas cuentas, la prensa nos dice que como puntos positivos tenemos sobre todo lo que es el aspecto jugable, lo que es lo más básico en un videojuego, que sea entretenido, intuitivo y divertido. Luego nos dicen que el apartado técnico es soberbio, además el videojuego parece que rinde muy bien en casi todas las plataformas, no hay una en la que hayan dicho que el rendimiento haya sido más bajo o peor de lo previsto, para nada, funciona bastante bien. Y luego como puntos negativos tenemos eso, poca variedad de enemigos y que en este caso la historia pues no termina de cumplir. También hay que recalcar una cosa, estas buenas valoraciones que tiene el videojuego, yo le doy todavía un poco de más valor porque se trata de una nueva licencia. Por supuesto ya sabéis que muchos de estos medios le pueden tener bastante cariño a Capcom y la verdad el cariño Capcom se lo ha ganado a pulso en los últimos tiempos. La cuestión es que obviamente es más fácil darle un 8 o un 9 a Resident Evil que a Pragmata, que no lo conoce nadie, es una licencia que empieza ahora. Por eso digo que muchas veces cuando a esta clase de videojuegos le veo una más alta valoración o le veo una valoración casi igual a los otros,
le doy incluso un valor extra añadido. No sé qué pensáis vosotros acerca de ese asunto, pero bueno, ya os traeré yo aquí lo que son mis impresiones, pero en la caja de comentarios me podéis dejar las sensaciones que os deja todo esto y por supuesto os invito a que disfrutéis mucho de los videojuegos y a que probéis la demo. Un saludo.